Marandupona, San Marco o Mombeujaise. Vai chapa, peina coina na me ayuma hina wiru manyan de programa mi entero vete vaya henduseba pehenduse lleva acá ahí naturado hermano vera Benaguiru Pastor Emilio Vázquez estaba coronel jugado departamento de Itapueve peina yebuta sobare tepe y me yimo ni bepa edición número 797 de Caay Hartora 797 de que fuera aquí 800 aquí 800 también en un Pastor Sergio David Guapuin en control de controles Ore copaitela control, ay, juele, te achaba esa cutujina, pepe, ya poñan de en el programa, o corregían de audio, moñan de música puro ripona de fondo, o ya poñan de esa anga, muy video y fuera. Oye, pues no edición número uno, bien, a mejor eso, ya poñan de gotem, ya poñan de página de YouTube, lo está. Bebe ya, belle pollo, muy bebé estudio bíblico en Guaraní, ya listo, ma. Bueno, están ya les coma la línea, ya topama curí, ya. Oye, por escama de cero mitán ya jupima Facebook veñi, imagina, Facebook veñi ahí, Emilio Vázquez Pepe se le calla lito y temoy. Pepe ha publicado ahí, gurimba, esa peto pana la ñan de página. A ver, pastor, Sergio lo haya popaitea. A ver, ya. Y como este año a suponer congregación Centro de Remanente Fe y Adoración a congregación Betel, Roñi Unina, ¿ves? A Romo Maje, me pega con programa ya, pecuada para irte a morir que gana me ya pete más tú me da pero abrazo rompe espalda marete ponar y que verá. Pecha ahí nada Marcos capítulo 7 y me y queda. Varo acelerado ya haya. Pues este y cogina de capítulo 7, espera tú, a ver. Pero a ver la mensaje fuera uñan de alguno que otro demo ahí la pillas pámalo y están la hoy cua senden man va epa va esa para la ya interpretada porque y moñan de alguno no da escenas y na pea la oña entiendes a wisa y más y moñan alguno y más a doña entender que oye en contra de la ley de Moisés pero este tema ya va a evidencias pero va, entonces lo digo a ver ya. Debe tener algunas explicaciones y no, vamos a estar aprendiendo porque ya tuvimos bastante evidencia de que la ley de Moisés, aunque como usted dijo, no los 613, pero una buena cantidad están vigentes para nosotros los creyentes en el Mesías en esta temporada. Pero lastimosamente Marco capítulo 7 es lo que más se utiliza para también comprobar que supuestamente la ley de Moisés ha sido abolida, pero vamos a estar aprendiendo, entendiendo un poquito de qué se trata. Bueno, pecho en el loita. Y sí, peango, Galoyi puru veo ahí, pues la PB Marco capítulo 7 veje y que la ya ua y catune maya upala uña yo y lo. Hay otro mensaje y justamente si la ley de Moisés está vigente, ¿por qué aquí prohíbe todavía? Eh, no, ¿ay? Si la ley de Moisés, no prohíbe, no prohíbe eh, comer de todos, hey, de todo. Eh, tiene que ver este y con Hecho capítulo 10 y donde al mismo no, es a Cornelio, a Pedro y Navea, hermano querido. Al mismo Cornelio le dice mata y come. Es Pedro, a Pedro se le dice eso, pero no a Cornelio. Upea. Es analizar por ahora, voy a ver versión. Eh, y no cuadra ese hermano querido. Este nego, o hermano o hermana. Parece nomás que pea ya, aboñe, ya, una ya usea. No prohibir, dije. Eh, Ah, sí, hay unos malentendidos, peasa. Famoso, Hecho capítulo 10, viejo, y no, este versículo y nada, muy coño, pues no, y nada. El famoso mata a Pedro, come a Usea ya, bueno. Y pégate y tapisa a ver que pea con versículo Marco capítulo 7
upeare ya anexa no prohibir y hay otros ya pomba él hoy porque ya de copa y te mango la está mandamiento hoy ya vigente y estoy de acuerdo que estén vigentes algunos mandamientos de la ley de Moisés, pero lo que todavía no se me aclara es justamente esta parte donde que podemos comer de todo. Porque entonces el Mesías habla de esa forma. También tenemos Hechos capítulo 10 donde se le dice a Pedro, es así, vaya se está mal a Pedro. Bueno. Allá yo ya explicaba también que tú, Hechos capítulo 10 donde habla de Pedro mata y come ese yikiana hecho y te voy a explicar más pero para entender, o para andemos pitata ñande, acá cuando entendemos ese pitata ñande vi colgado lo que le dijo el padre a Pedro, va, él entonces lo dijo, pechan de oigo ya entendeta y no me que tú ve ya entendeta ya, o ta o me que tú la ya entendeba y Pablo. Eh, Yes, a mí, todo el mundo se sabe comer, jano peñe punu, bien, a peleo y buisa. El capítulo 7 verso 1 ve coñe punu, hermano, que dio la ñe punu, a ver la de estudio. A ver, vengo pejo ese tapeco aire, iner. Yes, a mí, esa hay otra pregunta ahí, va. Mm, Bueno, el que tenga oídos y, bueno, pues vamos y te teimo, y vamos a tratar de ir respondiendo la pregunta por orden. Voy a la pecera de aquí para allá. Uno viñiñi puta ya analiza. Y gusto vean. Sí, porque si no, el famoso, lo que entra en el cuerpo allá. No se trata de comida acá, hermano querido. Bueno, año pregunta añade uno bien porque sí, hoy la entendemos hoy cuase va, eres los alimentos son todos puros. Hoy la ya alguna ley sí que tú ya cumplí, pero pea por lo menos y no ya aclarar y dice por lo menos y que tú la ya usea porque lo que la de yurupe la de contaminaje. No es lo que entra en la boca, dice claramente el Mesías. Probablemente podemos comer, hermano, muchas cosas nosotros como gentiles. A lo mejor era para los judíos nomás ya esa ley. Bueno. Vamos a ver en qué salimos. Pego, espérate. A mí a muite uno pone pues a muite capítulo, versículo 7 8 9 ¿es a mí? No, ¿qué digo? Y es a mí. Versículos 15 bien, o la estudiar, lo hermano querido. Pues con la ella, y es a mí. Nada de lo que entra al hombre desde afuera puede contaminarlo, pero lo que sale de él es lo que contamina. Ese que está en el versículo, ay, a mi 15 versículos, 14 15 versículos hacia atrás, 14 versículos para atrás, y cuando va a leer la año de escritura. P15 bien de P15 min de la. Todo lo que, nada de lo que entra al hombre desde afuera puede contaminarlos. A verlo, y está ya ahí. Ñandé sí, por lo menos y catuya, upa, tema la oía mi judío penguar antes y nada. Un versículo, un versículo ya la que habla netamente. ¿Hasta dónde habla eso? Hasta 23. 23 versículos, hermano querido, de los cuales uno la ha topado a ver la peipuruejina. Un versículo ve la pecha atacar, algunos, otro por andú. Aquí decir que ya anula 22 versículos, no recuerdo un interés. Con razón estamos como estamos, o sea. Con razón estamos como estamos, o sea. Sí, pero hoy entender, vaipado, oye, ya un versículo.
de 23, allí ya pongo la doctrina. A los 22 versículos jamás importó. A Pepe oína la secreto. Por eso nomás están confundidos algunos. Sencillo, pea. Deja, él ve ignorancia ni va a ver ni la pende. Pero acá lo que pasa es que no se analiza desde el versículo 1 hasta el versículo 14, va. El 14 no es 15, ¿entiendes? A solamente llegar 15, apiga tú, el resto ya anda de por ahí. Pero bueno, lo siento mucho, pues nada, no daban de la de cuaimba ya para yo putita el versículo 15 y catú con catú ya no sé. Pero ñande como siempre, como se caracteriza nuestro programa, ya jata yo desde el 7-1 hermano querido. Así que lo siento mucho. Pues nada, no imitaban del versículo 15, ve. Bueno, no mañana te coco la se pregunta, ¿cueras a la pintamos, tío, pe? Ya una me metes y no lo está. Bueno, a mañana muy te muy con lo ya pues 15, vean ni pete y no ni por un versículo uno viendo ni por ahí. Y serio, pedazo. Que dio la caída de un güey. Bueno, eh, entonces se reunieron a su alrededor los fariseos y algunos de los escribas que había venido de Jerusalén. Ellos vieron que algunos discípulos estaban comiendo con las manos impuras, es decir, sin lavar, es decir, sin lavar. Es decir, hoy reuní alrededor los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Algo por lo menos oína justamente o confrontan más al Mesías. Bueno, yo no encuentro lo que preguntaban acá. La visita que tuvieron acerca de los otros fariseos que vinieron de Jerusalén. ¿A qué vinieron? ¿Cómo te la penema? Vamos, en qué parte estamos? Mm. Y sí, hay otras ciudades que es a Jerusalén y Ouse. Este es interesante. Y probablemente hubo confrontación al Mesías. Mm. Probablemente para confrontar al Mesías. Ellos vieron que algunos discípulos de él estaba comiendo con las manos impuras, es decir, sin lavar. Manos impuras. No solo se refiere a ver poca, sino que hoy contaminado la hipoja ya. Entonces, o ya pues a ver santificación de la mano más o menos allá, o purificación a y pomia. Hacían un ritual de ese de la jera, ¿verdad? Orecoina, en hebreo, esa pajera. Es un ritual que se hacía para purificar las manos. Oye, pero ese, hermano querido, este está en la alajá, o sea, en el Talmud nomás está. En la ley alágica de los judíos. Esa es ley de los judíos que no está, no ir ni vean en la Torah. De los 5 primeros libros, Pérez Camita, pean de topamos ahí. La sí o sí, oye, pues ella y cuello purificarla y por la, oye, pues a ver, oración, por ejemplo. No está como ley esto, ¿no? En la Torah, en los 5 primeros libros, pero sí en la ley alágica, en la tradición rabínica, en la tradición de los padres, para decir ya hoy más. Hay dos leyes de coina, hermano querido. Acá vamos a encontrarnos con dos tipos de leyes. Vamos a encontrarnos con la ley de la Torah o la ley de Moisés, donde al pueblo a través de Moisés, Hayatopata y Paume oía ahí las leyes tradicionales de los rabinos o la ley judaica o la ley, obra de la ley, o leyes rabínicas. Así que upebe la hija EPM, ya ñeñe y ella ya estudiaba, porque o si no, ya repetí versículo, ya puede tener doctrina. Entonces aquí vamos a encontrar a un Mesías que se va a confrontar con los fariseos que están anulando la ley del Todopoderoso, Yanderuo me oías y nada, en los 5 primeros libros, Aja de escuela o Mombare TV, o Moambue, o Moañete Guave,
o ya poca o complicaja escuela pe mandamiento o inventar que ibipora arandú ley de Jehová judío apitepegua. Leyes de los rabinos de los fariseos antiguos allá, leyes rabínicas, tradición de los padres era bueno. Verso 3, porque los fariseos y todos los judíos aferrándose a la tradición de los ancianos, ahí está, anda ahí ley de Moisés, esta no es la ley de Moisés, hay la leyes rabínicas o alajot, oías y tal mucuera, Mishnah, un miacuera y navea. Otra ley, es de ellos, de interpretación de los rabinos. Aparte de la ley de Moisés, otro libro, pero allí la ley. Ya recogen pues documento, obra de la ley. Pago y topago Kunrabe, cueva 1942 de hora, oye descubriba. Itacuabe la Cerro Copa, un bebé cueva. Y tapa un guasube de hija upebe otopaji que dice acá en busive la estaite y la libro tuya mi naja mi pajucho en hebreo, en griego, un otopaji que escribieron obviamente los hebreos, los israelitas. Otopa el libro de Isaías entero y bebé. Ya pilla mi micuri algunas diferencias por el cual el libro de Isaías el original a la oye copiar pues hoy mismo la diferencia porque se encontró los escritos más antiguos. Entre esos escritos, entre esos libros se encontró también un escrito en rollo allá que era obra de la ley, y esa obra de la ley habla de estas leyes rituales de purificaciones del templo, de esa paña presentaban ofrendas cuera, mía, todo de eso habla. Pero no es la ley de Moisés. Otra práctica ritualista. Pero que ellos, los judíos en ese tiempo, lo tenían como si fuera de parte del Todopoderoso. O sea, último un bombarete ve upea we hija upea la de topata y nangamos el Mesías y pues si da y namba si ve la ve anulada la ley de Elohim no me que Moisés ve la pende ley la obra de la ley. Pablo y Purú hay obra de la ley y Galata, pero ese no es la ley de Moisés. Pero avisama y nada, ya la pecherovia y no ambuasata PM peyure, ese anga ambuasata PM la unía mi conjunto de leyes que no está en la ley de Moisés, obra de la ley, que se encontró y por eso se pidió porque el mango no entiende por ahí allá va, a no ser de que eran israelitas más allá, pero la mayoría, la pastores cuera, evangelistas, no pilláis, ¿vale? Pero ahora ya se sabe porque se encontró la obra de la ley, el conjunto de leyes rabínicos o tradición de los padres. Bueno, ella se sabe porque ya estudiado y vamos a la evidencia. ¿A qué se refiere eso? Acá abre capítulo 7 de Marcos, como también a Muité Gálatas, Pablo, no solamente de la ley de Moisés, también está hablando de la ley de los rabinos, leyes alágicas, obra de la ley, o la ley tradicional, allá. Bueno, entonces, pues allá pone aviso y nave. Versículo 3, porque los fariseos y todos los judíos aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Aferrándose a la tradición de los ancianos, de ir aferrándose a la ley de Moisés o a la Torah. No. Entonces, a ver, ya recoge una clasificación de dos tipos de leyes. Hay que entender que más para la oye prohibía, a veces más para la Nahani. Ya entendés, más para el Mesías o favorecer. A ver, el Mesías de Moisés. Bueno, la ley de Moisés ya o potipa, ya usea, ya. Qué va. Será para ojo por todos lados la llanete, imagina. Bueno. Nota. Capítulo 7, verso 1 al 3. Esto describe que vienen de Jerusalén, probablemente han venido para apoyar a los fariseos en cuanto a la doctrina de la ley tradicional. No debe confundirse la ley tradicional de los ancianos con la ley de Moisés o Torah. Vaya a explicar más, ya está de más, ya explica allí. Bueno,
que no era la ley de Moisés, sino otras interpretaciones de la ley esa. Anda, es la ley de Moisés. Pero es el cual votado, pero entero ni cumplir, pero con la guerra. No, acá no estaba en discusión que Maebalan era esperando cumplir la ley de Moisés, o dice que el Mesías no encontré que cumplir acá la ley de Moisés. No, no, no. Va, era la era de discípulo donde ya apoya la ley tradicional judía de los rabinos, de los padres antiguos, la obra de la ley. Pepe, sí, otra cosa. Pepi, ya imagínalo, Ina. Esto para los nuevos, especial, este programa. A mí ya, hoy cuapama con ave ya y que igual lento toma pein. Bueno, esta doctrina de la ley tradicional judía, que no era la ley de Moisés, sino otras interpretaciones de las leyes que los sabios rabinos habían hecho de la ley de Moisés. O sea, hoy ahí, hoy o lee la ley de Moisés y que pegan tal cosa, ya puta, pegan tal cosa, o interpretas y que ahí. Pega interpretación o muy ahí como ley. Como yo apuvé y pago una parte de ellos hacen pesada carga y hoy mismo hay 613 mandamientos a escuela ya pues llegué de ahora chorizo llegué los mandamientos y bueno. Y dicho sea de paso, senda y nani que pensé ese periodo cuando va muy teña y punuje y muy alguna persona guri. Hoy más la entendía. Y ahí vuelvo a reiterar. Yo no estoy diciendo que 613 ley de Moisés, que el Padre le entregó a Moisés, están activos hasta hoy. Pero sí una buena cantidad que se puede ir descubriendo después. Anianga peare jamás ya puede ser la mala entendido. O sea que coiquiquilloso vea con tema. Bueno, sigo leyendo. Muy complicado. Los rabinos habían hecho de la ley de Moisés y que en ocasiones estas interpretaciones carecían de legitimidad escritural. ¿Saben? Cuando interpretaba esa, pero la interpretación fuera a veces o contradecible de ya ella con la Torah o los 5 primeros libros o Pentateuco. Pero pues ya con cuidado de que cuál haya interpretado la escritura. Anilla ya por la ñande interpretación a moyo lado anga ya contradecir otro ñande ya ya cuando ya oí la Biblia. A peor la gente. Que esa guay está o ya joa hasta lo mitad. O defenderla, no, porque pago. No llegó para ese tico o esa cacho del Espíritu Santo, revelar su Espíritu Santo. Jamás el Espíritu Santo la revelatan de cosas o contradecía la ñanderuñe. La upe oí o inspirada que contradecillita. Va, ese vio pea. No cuadra. Ame ya como uy pa un a interpretar la escritura, la ley de Moisés, y bueno, pea tal cosa, pea dice tal cosa, pea ya pota o elaborar como mandamiento y interpretación o muy como mandamiento, como ley. En ocasiones y contradecía, bueno, no recuerdo legitimidad escritural, pero ellos lo validaban como si fueran del mismo peso que la ley de Elohim o la ley de Moisés. Pero lo que ocurrió es que ellos invalidaban las leyes legítimas del Eterno, del Padre. Esa. O me como ley, como mandamiento Moisés para el pueblo, upea con la invalidad. Como hija escuela y interpretación como válido. Entonces, dos leyes ya le copé, compañero. Ape como una guerra de leyes, guerra de interpretación, guerra de doctrina. Con te veo, y con la guaya, dos payos y con la guaya. No, porque potipama la ley, a ambos es judaizante, no, porque ñandella bajo la gracia, ñandella, aunque te ya uno ya usando más ya una malicia judío, te iban a cumplir, y me oye, más alguno. Pues hoy llegamos a topar y había sido un versículo donde llegué ahí nada. Di, baraco, otro pena pende que una talla a la pele de mi mamba, a peporando, va, ereba. Ay, mira, ya anda y purisa. Amo, este 15 veo yo, algo y tal, yo, pepe, está ahí, cuara, y querejo, a ver, y chupetín pedazo, y ti caramelo, o payaco, y paite ese, y a ver, peco y paite versículo 15. Jamás no la vamos para la respuesta, muy uno ve libre y soberano, dice. Algunos, esa es una pregunta, y pero no tiene que ver con algunos que otros de hoy. Y te diciendo nada a la vez. Bueno, sigo leyendo.
Eh, pero lo que ocurrió es que ellos invalidaban la ley legítima del Eterno o del Todopoderoso o de Elohim que se tenía en la Torah para anteponer sus propias interpretaciones como ley o Torah, porque ellos también le llamaban a sus interpretaciones Torah y le daban el peso divino. Ni qué pedazo. Y sí, de donde obedece yo la rabino vean, yepeo ya de cuidado con Pepe, dicho sea de paso, ahí hay ahí en la parábola de Lázaro y el rico, por ejemplo. Ahí hay una guerra de interpretaciones, no hay tanto pilla. Ya pues y doctrinas y Pepe con interpretaciones porque la judío cuera orecola y Talmud la obedecean ahí y rabino, y que tus amuencias de acuerdo llevo le a poner y que la reino allá. Ahora obedecean a la enseñanza rabínica, las obras, eso digo, ley oral cuera mía ya, escrita. A beber Mesías un boyerecho y cuera Lázaro rico de hecho de ver con la ley y los profetas eso. Pero para otro tema. ¿No? Bueno, estos conjuntos de doctrinas y leyes creados por los rabinos en forma oral y luego escrita en el Talmud es conocida como tradiciones de los padres, obra de la ley o Torah rabínica o la Mishnah, Mishnah, de los cuales también el apóstol Pablo habla en Gálatas, vaya a ver, o pilla, pámalo y tan lo algunos que otros no imagina. A ver ya pillata y nada, para nada en el programa. Entonces, Pepe ya topamos que uno al treve, cuando hablan de las tradiciones de los padres, no se refiere a la ley de Moisés, a otra ley exclusivamente de interpretación de los rabinos más antiguos allá. Entonces ya recó dos tipos de ley. PTI, la y respetan, o me que ñanderu Moisés, a otro ñande, y que tú ya en duda algunas cosas ya eras en cuenta, pero como ley, como mandamiento, ñande ya tu ella cumplió. Y los que se rigen estrictamente por estas leyes judaicas que no están en la Torah, oye, popaitea ahí, umía velo oye, es la judaizante. A umía o judaizaya. Le hacen como un judío. Pues la judío de vuela oye, popás y vipes. Ñandego no. Sí, miramos, leemos, estudiamos algunas de esas leyes, ya Shamba Eva, hay algunos que se puede libremente analizar, pero no se puede decir que es mandamiento de Elohim. Pero acuérdate, y que sí, no es obligación. Yesami, a veces, y la expresión de los panes. Pan literalmente o se refiere a toda comida. Bueno, pegó pan, por los cuales vinieron algunos de los discípulos a comer pan, con mano inmunda. Esto no, o caruta, pan es una expresión de comida. Y ande oigo ya, hoy ve oración del Padre Nuestro. No, es nuestro pan de cada día. O sea, digo pan panadería peguante allá. Y pejiupuya una todos los días. Ve así. Y upuya una todos los días. Entonces, la expresión pan, a ver, sería la comida en general. Exactamente, ahí en el versículo 3. Hey. Entonces, tenemos que los fariseos estaban aferrados a la tradición de los padres antiguos, que sería entonces otros conjuntos de leyes y no la ley de Moisés. Dígame si me equivoco. Excelente, para ya explicar con o imponer UPEA, hermano o hermana. Así mismo es. Otro conjunto. Está bien, otro conjunto de leyes judías también, pero no que es de la Torah. Excelente. Eso era, por lo menos le imaginamos y por lo menos no de la versículo 15 de Mabebe.
Lo del versículo 15 me se la nota, o sea, te castuno, ahí ya comentaba, me voy a beber. Ay, ay, ya esa a mí, eh, ellos enseñaban que se tenían que lavar las manos como mandamiento, y sí, como mandamiento, sí, en ese no hay problema, eso se entiende también. Bueno, otra pregunta, ¿y el lavado de la mano era un mandamiento que todos los judíos debían de cumplir según sus maestros judíos? No según la ley de Moisés, pregunto. Exactamente. Como ley así en la Torá no está, pero moralmente por higiene coñan de hoy, pero ellos ¿dónde el que entra? Mo, pues hay que pepe la ritual, porque acuérdate poti oración pues pensamos de purificar la hipo ahí. Ñande ko ya pues ellos inte cualquier cosa y después ya pues ahí. Pero no ya pues la oración no me pero yo sí o sí con la oración tiene que ser solamente con la jera viuga. No ojo y te la jera pape. Bueno, pero tiene y no su nombre. Eh, A veces, y por este mandamiento se encuentra en el libro de tradiciones orales, según investigué. Naame, gracias será. Na a veces no está ti acá en ibi. Pease uta, pecha pe investigar. Y Mishnah, jaume a veces y Avot 1:1. Ahí está. Ven que no está, es de la esa vaina. Esa vaina la investigaron los itandas ahí la ascenden allá pues esa recoina y a ver conjunto de leyes guría pende gustaron enviar ahí pero a ver ya o me mañana de la muy ponce pea. O sea, hoy no me misna. HPP y abot 1:1. Esa PG cara por lo menos. Mm, ahí está, sencillo y llano. ¿Viste? Esa banda ahí a la ella Moisés a la tema aveina. O pella esa ya me decía que te llegó a tu cumbo. Mm. Bueno. A ver, tú lo están yo y qué más ahí con ahí, no. Esto tiene que ver con el bautismo, pregunto, y la purificación. Bueno, ya te voy a ver esos cuatro, va. A ver, ¿y qué más hay? ¿Y qué está bautismo, ve? Lavado, cuera, purificación. Bueno, vamos a mirar después, vamos a responderte después. Eh, ¿El bautismo es según la ley tradicional o porque en la Torah no existe? Bueno, vaya ya aclarado. Cuando hay porimos, ahí está. Ay, ya. Ese pico no hay porimos. Ay, no, ese es la Torah. Pues así lo veían los 5 primeros libros, ve. O sea, ¿me entendés? Casi nada, no vas a encontrar con la palabra bautismo en el Antiguo Testamento. Purificación, baño por agua, misa la de cana, lavamiento. Esos son los términos que tenés que buscar en el Antiguo Testamento, o si no, la bautismo con te topamos ahí hoy. Bautismo en iglesia, ne topamos ahí. Antiguo Testamento, aunque existí lo vea, pero con otro nombre. Además de, bueno, vos vayas que trata con él, y con él muy con él. Shalom, pese llamo mujer, pues viene en envía po, abuye que entero a ver, y yo topaba y ya está con él muy con él. Shalom, bendiciones, hasta mañana con Gauratura.